Explorando las frescas aguas de Australia del Sur, el velero Alcyon y un equipo dirigido por Jean-Michel Cousteau costean escarpadas islas. En ellas viven pájaros cavadores atrapados entre la amenaza de las serpientes subterráneas con mandíbulas mortales y la de los humanos que se apoderan de ellos menospreciando el peligro. Algunos depredadores cazan siempre, pero existe una especie exterminada que solo existe como etiqueta. Los submarinistas se sumergen en un espeso bosque de sargazos, donde se cruzan con extraños caballos sin jinete, con ojos giratorios y aletas batientes. Son los machos los que traen los pequeños al mundo. La industria turística alaba la belleza de los paisajes desolados. En medio de colinas en las que ya nada vive, los exploradores descubren la herencia de un pueblo también exterminado. La tecnología pone a prueba la resistencia de la naturaleza lanzando sierras mecánicas al asalto de los bosques y vertiendo en el mar una espuma contaminante. Mientras los tasmanos se manifiestan para preservar su patrimonio, el equipo Cousteau redescubre una isla que lanza un desafío al mundo. Australia, tierra salvaje. El Alcyon echa el ancla mientras el equipo se prepara para hacer una inmersión en el extremo sur de Tasmania, isla pastoral cubierta de bosques y propiedades agrícolas. En Adventure Bay, lejos de las aglomeraciones, frente al amplio mar, las cámaras están dispuestas a acosar a un ser fugaz que Jean-Michel espera filmar aquí en libertad. Solo se le encuentra en esta región del mundo. En el agua fría, la forma de vida dominante son los sargazos. Estas algas laminares sin raíz se disputan la luz. Cada cinta correosa intenta superar a la otra, dando nacimiento a una maraña casi impenetrable. Tengo la desconcertante sensación de ser un guardabosques de los mares y de hundirme en una espesura impenetrable. Estas algas son capaces de extraer los elementos nutritivos directamente del agua de mar. Las corrientes que las han traído proceden de tan lejos como de la Antártida. Igual que en los bosques pluviales, los bancos de sargazos albergan todo un conjunto de especies interdependientes. Las algas, al descomponerse, alimentan a organismos microscópicos que alimentan a su vez a animales mayores, entre los cuales se reconoce peces tropicales llegados al límite de su hábitat. Pero divisamos a través de la maraña vegetal un notable compañero de inmersión. El Hippocampus abdominalis recibe su nombre latino de caballo marino de gran vientre. Propulsado únicamente por su aleta dorsal, el hipocampo es, sin embargo, capaz de desplazarse rápidamente hacia adelante, luego inmovilizarse, perfectamente disimulado, sujeto al follaje con la ayuda de su cola. Apenas hemos perdido a nuestro amigo en el bosque marino y un ligero movimiento llama nuestra atención.
Un ser a la deriva parece casi desprovisto de cuerpo, escapado de un sueño loco, y aquí como toma forma ante nosotros el dragón de mar tasmano, objeto de nuestra búsqueda. Se le llama dragón de mar común, pero no merece este epíteto. Jamás vi un animal tan artificial, un caballo de circo sin espesor, maestro del disfraz. Capaz de darse un perfil de barquillo plano, el dragón pasa sin duda por una ramita sin valor nutritivo a los ojos de los escasos depredadores que llegan a divisarlo. Cada uno de nosotros pronto a encontrar un compañero al que observar respetuosamente. El investigador Rudy Kauter se beneficia de un permiso para cazar dragones de mar. Con él colocamos suavemente un dragón en una bolsa para especímenes con el fin de poderlo examinar en la superficie. Este es nuestro amiguito, dice Jean-Michel. Rudy le explica que es una hembra de gran tamaño. Su cuerpo es más ancho que el del macho en relación con su longitud. Las branquias están completamente cerradas, salvo una minúscula abertura en lo alto de la cabeza. El dragón posee una armadura y rayas centelleantes. Las branquias y las aletas que tiemblan como bajo el efecto de una brisa permanente son las únicas partes blandas de su cuerpo. Los ojos giran independientemente, de ahí su excelente visión. Pero es el tubo bucal el que juega un papel vital al aspirar constantemente minúsculos crustáceos. Como en el caso de sus primos, los hipocampos, la hembra no lleva los hijos. Es el macho el que carga los huevos y trae al mundo a los pequeños, réplicas perfectas desde el nacimiento, provistos como sus padres de volantes ondulantes, con el mismo arte del disimulo y el mismo hocico tubular. Cuando llegué a Australia, explica Kauter, la mayoría de los científicos no se sumergían. Solo trabajaban sobre especímenes muertos recogidos por los pescadores. Pero es el animal vivo el que está lleno de belleza. Devolvemos al mar al pequeño corcel. Los dragones sobreviven mal en cautividad, lo que demuestra que están hechos no para habitar nuestro mundo, sino para vivir libres en su territorio, en el que son tan frágiles como el instante de ensueño en el que hemos tenido la alegría de descubrirlos.
El Alción sigue su investigación por Tasmania, tierra aislada del sur del Pacífico, cuyo destino está sin embargo unido al del resto del mundo. Cousteau conduce el barco al estrecho de Bass para estudiar allí los pájaros cuyas migraciones se cuentan entre las más largas del mundo. En estas islas barridas por el viento, la gaviota de pico delgado, a la que llaman también pájaro cordero, pone sus huevos. 23 millones de pájaros se reúnen alrededor de 14 millones de madrigueras que les sirven de nidos. Cousteau visita el lugar con los especialistas Ernest Kira y Terry Sweiner, tras el nacimiento de los polluelos y poco antes del inicio del gran éxodo estacional. Ernie y Terry explican a Jean-Michel que la madre solo alimenta a su pequeño una vez por semana. Los padres empiezan su migración hacia el Ártico durante la segunda semana de abril, mientras los polluelos esperan hasta fines de abril para emprender el vuelo. ¿Cuál es la distancia recorrida por los pájaros? A la ida, al menos 15.000 kilómetros. Estos pájaros recorrerán pues un extraordinario circuito de 30.000 kilómetros alrededor del Pacífico, que va a conducirles hasta el Círculo Ártico tras el periodo de reproducción. Luego los devolverá no solo a la misma isla, sino al mismo nido, año tras año. Los primeros europeos sobrevivieron a menudo cazando estos pájaros reunidos por millones. Uno de los científicos explica que el nombre de pájaro cordero viene de los presidiarios que encontraban a su carne el gusto de la de cordero. Pero el hombre no es el único depredador. La serpiente tigre se encuentra entre las más venenosas del mundo. También vive entre las madrigueras y aprovecha los 3 meses de presencia de las pequeñas gaviotas. Un investigador propone a Jean-Michel coger al peligroso reptil. No son las mandíbulas las que pueden matar, sino el veneno, una compleja mezcla de proteínas que paralizan el sistema nervioso. Las serpientes tigre de Tasmania fueron separadas de las especies terrestres australianas cuando el mar ascendió hace unos 20.000 años. Las más largas miden hasta 1,50 m. Se alimentan sobre todo de lagartos y roedores, pero si la evolución les ha dado un cuerpo importante, quizás sea para aprovecharse de las jóvenes gaviotas bien alimentadas por su madre. Las serpientes tigre pueden sobrevivir sin comer entre 2 períodos de nidificación. Estos depredadores solo atacan a los que pueden tragar. Es una protección natural para la población de gaviotas, pues las serpientes dejan a los pájaros en paz en cuanto son demasiado grandes para ser tragados de un bocado. Pero las serpientes no son las únicas en interesarse por los pájaros. A pesar del riesgo de rozar una serpiente al hurgar una madriguera, los descendientes de los primeros tasmanos perpetúan una actividad tradicional. Se apoderan de los pájaros jóvenes que pesan más de 1 kilo y les rompen el cuello. Los pájaros ya mayores se defienden contra los intrusos con violentos picotazos y son arrojados hacia el cielo. Son los polluelos los que tienen valor. Se cogen casi 300.000 al año, una caza reglamentada por el gobierno de Tasmania. Antoine Rosé conversa sobre la condición de la fauna tasmana con John Hamilton, que administra un parque refugio privado. Los animales huérfanos reciben allí cuidados y alimento antes de ser devueltos a la naturaleza. Este pequeño wombat, cuenta Hamilton, fue encontrado al borde de la carretera. A la madre la habían matado. Cuando una hembra marsupial muere, los pequeños permanecen vivos en la bolsa. Aquel pequeño fue alimentado a mano por un particular. Tiene mucha suerte de estar vivo. El pequeño wombat fue mordido por jóvenes diablos de Tasmania. Sufría una grave infección cuando llegó al refugio. Le dimos antibióticos.
Ahora bien, es muy raro sobrevivir a un mordisco de esos diablos, que se conducen como hienas y se parecen a ellas, en menor tamaño. La cabeza, continúa Hamilton, es enorme en relación al cuerpo. Sus mandíbulas son extremadamente poderosas, capaces de triturar huesos. Estos diablos comen todos los animales que mueren en la naturaleza. Wallabies, wombats, pájaros, reptiles. Todo lo que muere se convierte en algo que se puede devorar. Los diablos no dejan restos. Únicamente la mandíbula inferior no les gusta, ni los dientes. Sin duda debe ser demasiado dura. El diablo, a pesar de su reputación de insaciable carnívoro, es muy apreciado en el parque. Aquí, los animales que solo se encuentran en Tasmania, antiguos habitantes salvajes de las malezas, pueden pasar junto a los visitantes tan familiarmente como animales de compañía. Pero una mala reputación puede matar. El miedo y las reacciones excesivas han condenado a la extinción a otro feroz carnívoro. El lobo marsupial, al que llaman el tigre de Tasmania. El último espécimen cautivo fue filmado a fines de los años 20. Este tigre o tilasín coexistía sin problemas con los aborígenes tasmanos que no tenían ganado de pasto. Pero cuando llegaron los corderos eran demasiado fáciles de atrapar. El lobo se convirtió en el blanco de cazadores despiadados mucho después de que su población hubiera disminuido. Algunos optimistas aún aseguran que han divisado al famoso tigre, pero los científicos creen que ya no existe, salvo en una botella de cerveza. Otras especies están también destinadas a existir solo bajo la forma de etiquetas comerciales, porque no hemos querido comprender a tiempo que todos tienen su lugar en la diversidad de la vida, incluso los carroñeros, incluso aquellos que no quisiéramos acariciar. Los habitantes originales de Tasmania ya no existen. Sin embargo, sobrevivieron durante al menos 30.000 años antes de que los europeos redujeran sus culturas a excavaciones arqueológicas. Antoine conversa con el arqueólogo Brian Prince, que busca en la tierra las huellas del pasado. Brian le habla de la ocupación de los lugares por los aborígenes que se desarrolló en un tiempo considerable. De los 5.000 aborígenes que practicaban aún la caza y la recolección en Tasmania, en 1800, cuando los británicos pusieron el pie allí, solo quedaban algunos centenares en el año 1830, cuando el misionero George Robinson fue encargado de cristianizar y reagruparlos en aldeas. Sabiendo que los tasmanos perseguidos y diezmados serían poco dóciles, Robinson utilizó a una muchacha, Trucanini, que se convirtió en su amante. Ella aceptó pacificar a su pueblo a pesar de la suerte sufrida por su propia madre, muerta por los británicos que cazaban tasmanos como animales y les acosaban para exterminarlos. Víctimas de la violencia, de la enfermedad y de la confusión moral, los tasmanos de pura raza fueron reducidos a un puñado de exiliados en su propio país. También Trucanini. Ella rogó que tras su muerte no transformaran su cuerpo en una muestra, sabiendo que los últimos esqueletos tasmanos eran objeto de mercado en nombre de la ciencia. A pesar del deseo que había expresado, la última tasmana que murió en su patria fue expuesta hasta 1976, 100 años después de su muerte. Último vestigio de un pueblo exterminado porque otro pueblo codiciaba su tierra. Pero aquellos que se apoderaron de esta tierra no fueron siempre buenos intendentes. Las colinas desérticas que rodean la mina de Mount Lyell en Queenstown son una herencia de la que ninguna sociedad debería enorgullecerse. La desforestación, los fuegos, la contaminación del aire debida a la fundición del cobre han destruido poco a poco toda forma de vida. Uno se creería en un planeta muerto. La transformación del mineral terminó en 1969, pero incluso en condiciones ideales serían necesarios 5 siglos para que el bosque se regenerara. Los tasmanos de hoy han aprendido a sacar provecho de esos 40 kilómetros cuadrados de infierno. Es lo que explica a Ian Chapman Joyce Busby, que organiza con éxito excursiones a las minas. ¿Qué es lo que puede atraer visitantes a Queenstown? Joyce Busby llama orgullosamente a su región el país de Dios.
Es un lugar completamente extraordinario, afirma. La colina de Gormaston tiene el aspecto de un paisaje lunar. ¿Es esta apariencia lunar lo que atrae a los turistas?, pregunta Chapman. Sí, confirma Bashby. Es una atracción turística muy popular. Cada año, 40.000 visitantes hacen la excursión a la mina del Lion. Se les hace admirar paisajes de destrucción. Sus dólares son preciosos para la economía local. En cuanto a la misma mina, estaba destinada a cerrarse tras una larga historia de poca rentabilidad. Pero su lúgubre decorado permanecerá en el mismo sitio desierto, aprovechable, que los habitantes de la región han terminado por amar. ¿Existe un proyecto de preservación de una de esas colinas?, pregunta Chapman. Se trata de la colina de Gormaston, explica Bashby. Es la que recuerda un paisaje lunar y se desea preservar una parte bajo esta forma que atrae a los turistas. Tal como está es una realidad. Es así, no se puede volver atrás. Algunas plantas han empezado a crecer. ¿Van a arrancar esta vegetación para preservar el estado anterior de las cosas? Eso solo se puede considerar con las más estrictas condiciones de seguridad, explica Bashby. No es cuestión de fumigar productos tóxicos. Si la vegetación debe ser arrancada, será a mano, planta por planta. En una montaña semejante, el bosque pluvial no volverá a crecer. Por lo demás, en estas montañas, la caída del sol es espléndida y los colores del paisaje no dejan de cambiar. Es magnífico. Cierto, la belleza está en los ojos del que la mira. En contrapartida de los estragos provocados, la mina produjo 1 millón de toneladas de oro, de plata, de cobre. Miles de millones de dólares producidos por la explotación desde 1885. Pero ¿la Tierra puede darse el lujo de este tipo de belleza que implica la destrucción de toda huella de vida? También hay que sumar al balance la muerte del agua. Durante decenios, los sedimentos y los desmontes han ahogado el río y rodado a lo largo de las pendientes, antes fértiles, hoy convertidas en un gran desierto de barro. La mina debía enriquecer al conjunto de la sociedad y, sin embargo, las opciones propuestas hoy a esta sociedad parecen muy pobres. Chapman pregunta a Bashby si le gustaría poder nadar con sus hijos en un río limpio. Hay muchas cosas que nos gustaría hacer, dice Bashby, pero esos cambios implicarían el cierre de Mount Lyell. Las gentes de aquí tienen necesidad de su empleo. Nuestros hijos necesitan hacer sus estudios. Tenemos que continuar. Si es preciso que el Queen River permanezca como está para que tenga trabajo, elijo el trabajo. Pero a largo plazo la muerte del entorno no podrá estimular la economía. La única utilidad de semejantes devastaciones es servir de aviso, conservar las riquezas que quedan. En el Gordon River, el equipo Cousteau redescubre el esplendor. También aquí prospera el turismo, pero con la atracción de la naturaleza salvaje, el gusto por la tierra tal como era antaño. A escala mundial, la industria turística maneja hoy fortunas. Los visitantes cruzan en masa el Parque Nacional de los Ríos Salvajes. A menudo, los lugares que los turistas vienen a admirar están amenazados por efecto del propio turismo y de sus complementos, tales como los barcos a motor, cuyas estelas perjudican las orillas, lavando el suelo y desarraigando los árboles. Cuanto más abierta está una región al uso del público, más control público es necesario. Según Kearney, capitán del barco de turismo, los responsables oficiales se inquietan por la erosión de las orillas, provocada por la velocidad de los barcos. Han limitado pues a 9 nudos la velocidad de las embarcaciones comerciales de más de 8 metros de largo. Atrapados entre el gusto por las diversiones y el deseo de proteger la naturaleza, los tasmanos comparan lo que han heredado con lo que dejarán tras ellos. Acompañado por Bob Ingalls, director regional de la Comisión Forestal Tasmana, el equipo emprende la exploración de los bosques que albergan algunas de las esencias más preciosas del mundo.
Cuando llegaron los británicos a principios del siglo XIX, el 72% de los 65.000 kilómetros cuadrados de la isla estaban cubiertos por un denso bosque. Un 20% de ese bosque ha desaparecido para siempre. El equipo penetra en una zona tiempo atrás explotada y hoy protegida, un magnífico bosque pluvial cálido tapizado de musgo y de helechos que descienden de las primeras plantas aparecidas en la tierra. Pero la madera por excelencia es el pino Huon, un árbol precioso surgido como por casualidad. Ingalls explica que este pequeño árbol es un brote de pino Huon de cerca de un año. Este árbol de un año de edad no mide más que 2 centímetros, observa Rosé. ¿Rodeado de musgo, sobrevivirá? Oh, sí, responde Ingalls, es así como crecen todos. Este árbol tasmano tiene un crecimiento demasiado lento para permitir una explotación comercial. 120 milímetros por siglo, eso da a la menor tabla el precio de las cosas más raras. Estos árboles permanecen pues como hijos únicos de la naturaleza. Al estudiar su polen fósil, se puede remontar su origen hasta 135 millones de años. Toda esta zona fue explotada, explica Ingalls. Casi 1000 hectáreas de pino Huon arrasadas. ¿Cortaron esos árboles?, pregunta José. Sí, responde Ingalls. Y ahora se van a recuperar los troncos que fueron abandonados. Toda esa madera será transformada en cuadernas para barcos y en muebles. El pino Huon representa aquí un valor de 30 millones de dólares. Es pues un proyecto muy interesante, concluye Ingalls. Las notables propiedades de este pino hacen de él una de las mejores maderas de construcción naval del mundo. El aceite puede alcanzar hasta el 7% de su peso, y los troncos pueden medir hasta 40 metros de largo. Perfumada, estable, esta madera resiste casi completamente a la podredumbre y gracias a su bella textura y a su duración se hacen muebles preciosos. Una cómoda puede venderse en una tienda por un cuarto del precio al por mayor de un árbol entero. José pregunta a Ingalls cuánto dinero daría ese árbol si se cortara. Probablemente entre 40.000 y 60.000 dólares, responde Ingalls. Entonces pregunta Rosé, ¿por qué está el árbol todavía ahí? El patrón de la serrería, cuenta Ingalls, lo encontró tan grande, tan excepcional, que decidió dejarlo ahí. Y ha quedado ahí. En 1990, este árbol cayó. Con sus 5.000 años, era sin duda uno de los seres más viejos del mundo. En 1821, una colonia penitenciaria tristemente célebre fue fundada en Macquarie Harbour. Los presidiarios que aseguraban la flotación de los troncos hasta el aserradero eran mantenidos en cautividad por esos bosques que se juzgaban impenetrables. Rica en especies como el pino, el blackwood y el gran eucaliptus, el nombre mismo de Tasmania ha terminado por evocar la madera industrial. Pero la tala selectiva a mano ha sido sustituida por los métodos de la industria maderera moderna, lo que sume a la Tasmania de hoy en una intensa controversia. De esto se entera Ian al conversar con Doug Fenton, leñador experimentado. Chapman pregunta a Fenton cómo se puede justificar lo que parece ser una destrucción. Es ni más ni menos que una destrucción, dice Fenton. La parte más preciosa de cualquier suelo es su superficie, y aquí la superficie del suelo está devastada. Ya nada puede crecer encima. Esta forma de explotación maderera no puede desembocar en ningún éxito, afirma Fenton. Fenton no es el único en oponerse a las talas practicadas con enormes máquinas que, según ellos, apisonan el suelo y provocan una erosión tal que es imposible replantar.
La comisión maderera, que fue fundada en los años 40, sostiene que las talas a la antigua dejaban demasiados restos en el terreno, que la repoblación no era estimulada. Con el fin de obtener de manera continuada un aprovisionamiento de árboles de talla adulta, la comisión busca administrar un ciclo de tala y de reconstitución. Según las autoridades, tras una tala y pese a las llagas abiertas, un bosque se vuelve explotable en 80 a 100 años y entonces se parece a lo que era antes de la tala. Sabiendo que los eucaliptus, árboles de crecimiento rápido utilizados en la industria del papel, dependen de los incendios naturales para hacer explotar las cápsulas que contienen las semillas, la Comisión ha integrado en su programa incendios controlados cuyo momento es elegido en función de la meteorología. Puesto que los jóvenes eucaliptos tienen necesidad de sol directo y de un terreno despejado, la Comisión afirma que sus métodos reproducen los efectos de los incendios naturales y estimulan la repoblación. Algunos bosques están bajo el control de empresas privadas. Chapman pregunta a Bills qué papel juega su empresa en la administración de los bosques. Tenemos los derechos de explotación, responde Bills, y somos responsables de la gestión de la zona. Hemos talado la madera, trazado carreteras y nos encargamos de la repoblación, de la administración y de la protección del bosque. ¿Hasta qué punto semejante gestión es duradera?, pregunta Chapman. Bills responde que su sociedad está en activo desde hace más de 50 años. Ha adquirido pues un conocimiento completo del bosque que explota. Con esta base, explica Bills, calculamos una tala anual aceptable. En la medida en que repoblamos el bosque y conservamos la tasa de crecimiento, practicamos una forma de gestión duradera que nos permitirá continuar indefinidamente. Por ejemplo, continúa Bills, si practicamos una tala aquí, esperamos de 15 a 20 años antes de reiniciarla. Así tenemos un mosaico de edades. Mantenemos pasillos a lo largo de los ríos. Pero mire aquí, en este riachuelo, no hemos cortado ningún árbol. En todo momento, subraya Bills, existe un sistema variable de ecosistemas capaz de hacer vivir todo el conjunto de animales que habitan nuestros bosques. El sistema conlleva igualmente plantaciones cortadas cada 20 años aproximadamente. Se cultiva un solo tipo de árboles criados en laboratorio y utilizados sobre todo para producir pasta de papel. Las jóvenes plantas son colocadas en condiciones ideales de humedad y de temperatura, de aire y de suelo. Es un semillero para árboles de élite. Durante el último decenio, explica Bills, hemos buscado en todos los bosques de Australia las mejores especies de eucaliptus y las hemos plantado para estudiar su tasa de crecimiento, así como la calidad de las pastas de papel conseguidas. Obtenemos, pues, continúa Bills, grupos de árboles genéticamente idénticos. De ello resulta una mejora general de nuestras plantaciones, tanto en el plan del crecimiento como en el de la calidad de la pulpa. Chapman pregunta si un día la empresa podrá cubrir todas sus necesidades utilizando exclusivamente los árboles procedentes de las plantaciones. Sí, dice Bills, se podrá cubrir de este modo una parte importante de las necesidades en pasta de papel, pero la empresa también produce madera industrial y de chapeado, y siempre tendrá necesidad del bosque natural, practicando una rotación de 80 a 100 años. Es muy difícil conciliar las demandas del mercado y las de la explotación forestal. El 60% de los troncos de árboles tasmanos son exportados y transformados en viruta. También los ecologistas temen ver desaparecer grandes extensiones de bosques naturales sustituidas por plantaciones artificiales. Pero los técnicos forestales serán capaces de recrear lo que han destruido. Solo el paso del tiempo permitirá saberlo. Aún de mayor valor que las virutas, la pasta de madera blanqueada sirve para hacer papel y productos anexos para los cuales la demanda es grande en Japón, así como en la misma Australia. En 1938, Tasmania se lanzó a la industria de la pasta de papel.
Durante la guerra, para asegurar el aprovisionamiento de papel de periódico y crear empleo, se abrió una fábrica en Borney, en la costa norte. Produce vertidos cuyo aspecto repugnante preocupa a la gente de la región como Anna Wynne. Chapman pregunta si se ve a menudo aparecer esta espuma. Sí, responde Wynne. Es verdaderamente vergonzoso que la empresa tenga derecho a hacer esto. Incluso he visto niños bañándose dentro y frotarse el cuerpo con esta espuma. Luego, cuenta Anna Wynne, tuvieron que ir al médico porque tenían extrañas erupciones. No es, claro está, una coincidencia. Sería necesaria una investigación, insiste. Si es peligroso para la salud nadar aquí, sería preciso prevenirlo por medio de carteles. Chapman observa que, en efecto, no hay ningún cartel en la playa. Le pregunta a Anna Wynne si cree que su niña podría un día nadar aquí. Si se empieza enseguida la limpieza, declara Wynne, quizás sea posible en 20 años. Pero actualmente dice, no la dejaré nadar en semejante agua. Bill considera que la papelera y los habitantes deberían llegar a entenderse. Es verdad, dice, que hay inconvenientes para la colectividad, pero la gente llegó aquí después de la fábrica. Somos partidarios de la industria limpia, dice Anna Wynne, pero estamos contra esta contaminación desvergonzada. Entonces, pregunta Chapman, ¿el gobierno no impone ninguna exigencia de depuración a los industriales? Se oyen declaraciones enérgicas, responde Anna Wynne, pero no se ve ninguna acción. Bills, por su lado, sostiene que desde hace 50 años las normas anticontaminación se han endurecido y que su empresa las respeta. Hay que relativizar el problema, afirma. Sin duda, solo hay 10 o 12 días al año con vientos muy peculiares cuando se asiste a este tipo de concentración en este rincón de la playa. Wynne protesta. Escuche, le dice a Chapman, usted ha venido por casualidad y se ha encontrado con ello. Eso prueba que se produce con regularidad. Los vertidos de la papelera han levantado el descontento. Cuando supieron que en 1989 la papelera se debía construir en una gigantesca extensión, los habitantes de la región de Wesley Vale, encolerizados, protestaron contra estas nuevas instalaciones, previstas sobre buenas tierras agrícolas, ya ampliamente desbrozadas con vistas a cultivos alimentarios. La institutriz Christine Milne se convirtió en portavoz del movimiento. Enraizada en los medios agrícolas, expresando con firmeza su oposición a la papelera, se transformó de un día para otro en una personalidad nacional. Y Wesley Vale, convertido en el teatro de una controversia social y política, pasó al primer plano de la actualidad tasmana. Chapman pregunta a Christine en qué radica el peligro de la nueva fábrica para el entorno. Se utilizará en ella un proceso con cloruro de azufre, responde, lo que esparcirá un olor nauseabundo en toda la región. Pero además la papelera vertirá a la atmósfera y en el mar derivados organoclorados, incluida la dioxina, esa sustancia tan tóxica que se acumula en la cadena alimenticia. Pensamos, concluye Christine, que es totalmente inconciliable con la dirección que querríamos ver tomar a Tasmania. Chapman recuerda los problemas levantados por los ecologistas que se inquietan por la contaminación del estrecho de Bass. ¿Cuál es la opinión de Les Wood, un leñador retirado? Los ecologistas critican lo poco severo de las normas, la contaminación excesiva, y dicen que los agricultores van a sufrir en 20 kilómetros a la redonda, pero es completamente absurdo, afirma Wood. Sin embargo, los agricultores no están convencidos de que la distancia bastará para impedir a la contaminación aérea contaminar el suelo. El 80% de las tierras fértiles de Tasmania están situadas en Wesley Vale y los campesinos se lamentan. Según ellos, el proyecto no tiene en cuenta ninguna de las necesidades ni la situación de la agricultura. Alan Wilson ha estado en las primeras filas de la oposición a la papelera. Chapman observa que la tierra tiene muy buen aspecto. Así es, dice Wilson. ¿Las gentes de la región han podido decir algo? Nadie fue consultado, responde Wilson, ni por la empresa ni por el gobierno. Se han comportado muy mal. Se presentan como buenos vecinos, pero eso no es cierto. Hemos sido los últimos en estar al corriente. Pero por el contrario, han hecho la ronda de los hombres de negocios cantándoles las alabanzas del proyecto.
Wilson está inquieto. Esta región produce lo que come, dice. La producción de alimentos solo es posible en un 7% de toda Australia. La industria pesada no debería instalarse en una zona de producción alimenticia. Desde hace 30 o 40 años, explica Christine Maile, los gobiernos creen que la industria de transformación provocará el crecimiento de Tasmania. Todo lo que han aportado han sido graves problemas de contaminación y un elevado índice de paro. Aquí, continúa, la renta per cápita es la más baja de todo el país y, sin embargo, la exportación de materias primas es la más importante. Esos tipos, dice Wood, quieren demoler un proyecto que beneficiaría no solo a Tasmania, sino a toda Australia. Me pregunto si no hubieran debido vivir en la época en que todo lo que había para desayunar era pan seco y manteca de cerdo. La gente, dice Christine Maile, encuentra que ha trabajado muy duro para mejorar la tierra. La han amado, la han enriquecido, esperaban traspasarla a sus hijos y a las generaciones futuras. Según ellos, lo que sucede es simplemente vandalismo. En Tasmania hemos pasado al control de las multinacionales. El gobierno parece haber olvidado a los que supuestamente representa, concluye Maile. Han sido centenares los que se han unido contra el proyecto para apoyar el movimiento de oposición dirigido por Christine. A los que pretenden que eso beneficiará a la economía, declara Christine Maile, pregúnteles cómo. No encontrarán nada que responder. La papelera de Wesleyville no sirve para nada a los intereses de Tasmania. Disponemos de una excelente solución alternativa, continúa. Pequeñas industrias de papel tasmano, respetuosas del entorno, ecológicamente duraderas. Vivimos en un país formidable y tenemos el poder de impedir la creación de estas papeleras. El futuro de los bosques tasmanos ha cobrado una importancia crucial en la campaña para las elecciones al Parlamento del Estado. Christine Maile y otros se presentan como candidatos independientes, antipapelera, pro-entorno. De los árboles depende la decisión, pues son la base de toda la elección. Saben por qué luchan, y no es por su poder personal. Y eso es una gran diferencia, declara Christine Maile. En cuanto se contaron los sufragios, la fábrica de pasta de papel perdió. A pesar de las previsiones, Christine y sus colegas fueron elegidos. Jean-Michel pregunta si es la primera vez que una batalla importante ha sido ganada por fuerzas diferentes del gobierno y los industriales. Es la primera vez, responde Christine, que sumas tan enormes están en juego. Y esa es toda la diferencia. Al principio me dijeron que perdía el tiempo porque no se podía impedir un proyecto de $1.000 millones. Australia tenía necesidad de esas inversiones extranjeras. No podíamos oponernos con argumentos ecológicos. Nuestro éxito hará pues época. Prueba que el dinero no gana forzosamente y creo que esto animará a la gente, que les dará fuerza para continuar luchando. Pero la demanda mundial aumenta, subraya Jean-Michel. La población aumenta. ¿Acaso no volverán a la carga? Un día u otro, responde Maile, tendremos en Tasmania una fábrica de pasta de papel, pero nosotros decidiremos las condiciones. Será preciso que utilicen plantaciones y no bosques naturales. Será necesario que su proceso no utilice cloro para no perjudicar el medio marino. Habrá que instalarla en un buen lugar, no en medio de una región agrícola. Ahora las compañías llegan a decir que deberán preocuparse de las cuestiones de medio ambiente antes de emprender un proyecto. Quiero, declara Christine, que el mundo sea capaz de alimentar a los niños de la próxima generación, de darles una buena calidad de vida. Y si es lo que quiero, tengo la responsabilidad de actuar de manera que eso sea posible. Las Naciones Unidas rindieron homenaje a Christine Maile, reconociendo el alcance planetario de sus convicciones. Hace 130 millones de años,
La gigante masa continental que emergía del océano empezó a dividirse en varios continentes. Llegados a Australia para buscar las huellas de ese lejano pasado, hemos encontrado el laberinto del futuro y visto de nuevo dibujarse en medio de sacudidas el destino del planeta.